Buenos días. La Comisión Institucional de Teletrabajo y el Programa de Innovación Metodológica de la Universidad Nacional les está dando la cordial bienvenida a la continuación de este primer ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo desde la Universidad Nacional en campos relacionados con el teletrabajo. Con gran satisfacción podemos decir que tenemos bastantes personas que nos han ido acompañando, tanto del ámbito nacional, universitario, estatal, privado, como del ámbito internacional. Por eso es que hemos tratado de llevar una serie de conferencias que lo que están buscando es ayudarnos en esta coyuntura que estamos pasando con el teletrabajo. Precisamente el tema de hoy tiene el propósito de atender requerimientos que nos han hecho ante la comisión en el sentido de aspectos en los cuales la persona que está en teletrabajo, la persona que va a llegar a teletrabajo, la persona que continuará en el teletrabajo, es muy necesario que lo conozcan. Tenemos también el apoyo en este ciclo de conferencias de la Academia Internacional de Teletrabajo en la figura de don Álvaro Melo, que es el presidente, y también hemos tenido participación de compañeros de diversos países. El día de hoy tenemos el gusto de tener como participantes a la señora Katia Vasconcelos Vázquez y a la señora Ginette Ugalde Naranjo. Ellas nos estarán impartiendo el tema relacionado con habilidades blandas para ser exitosas en el teletrabajo, concretamente la adaptación, la resiliencia, entre otras. ¿Quiénes son nuestras compañeras? Bueno, doña Katia Vasconcelos es catedrática de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, a quien agradecemos desde ya la participación que nos hace la escuela a través de estas dos excelentes académicas. Fundadora de la Red de Mujeres Investigadoras, coordinadora del programa Habilidades Blandas Organizacionales, y doña la máster Ginette Ugalde Naranjo, que es académica de la Escuela de Administración, participante también integradora del programa Habilidades Blandas Organizacionales, coordinadora de la Red de Mujeres Investigadoras de la UNA y también es la representante académica en la Comisión de Teletrabajo de la UNA. Ambas especialistas tienen mucha experiencia en este campo y de ahí de antemano agradecemos mucho la disposición que tuvieron tanto para con la comisión como de parte de la Escuela de Administración en apoyarnos en esta etapa. Antes de iniciar, unos recordatorios importantes. En la parte de abajo ustedes van a encontrar dos tipos de accesos. Uno que tiene que ver con un chat y otro que tiene que ver con la parte de preguntas. Agradecemos mucho, por favor, que las preguntas las hagan en el espacio de preguntas para que podamos luego extenderlas. Pero también, y si no fuera el caso, las pueden poner en el chat porque al final estaremos haciendo un breve resumen y yo le estaré trasladando, dando las preguntas a las expositoras. Aparte de que ellas tal vez al ver ven alguna que en especial les llama la atención, estaríamos en la mejor disposición de atenderlas. La Universidad Nacional busca mediante estos espacios poder dar esa capacitación que en el teletrabajo son necesarias. Doña Katia, doña Ginette, de nuevo muchas gracias y les dejo a ustedes el espacio para la conferencia. Buenos días. Buenos días a todas las personas presentes, a don Álvaro, representante de la Academia de Teletrabajo, a los compañeros de la Comisión de Teletrabajo de la Universidad Nacional, a los colegas de otras universidades que nos están acompañando, a colegas de otras instituciones que estamos viendo acá que se están presentando. Muchas gracias por atender el llamado de nuestra Comisión de Teletrabajo de la Universidad Nacional. Nosotros como Escuela de Administración agradecemos la invitación que ustedes nos están haciendo para que les colaboremos. Muy buenos días a todos. Es para nosotros un honor y un placer estar hoy compartiendo con ustedes las experiencias que hemos tenido durante estos años y especialmente la experiencia que hemos adquirido todos a raíz de la pandemia por el COVID-19. Esperamos que lo que traemos hoy pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros, ¿verdad? De verdad darle las gracias de parte del programa de habilidades blandas, de parte de la Comisión de Teletrabajo y de parte de la Escuela de Administración también por estar aquí hoy, por sacar un ratito de su tiempo, que sabemos que ya muchos están cansados de estar
en tantas conexiones, ¿verdad? Y en tanta capacitación virtual. Sin embargo, les damos las gracias por su tiempo, por querer compartir un ratito con nosotras. Voy a compartir pantalla en este momento para iniciar nuestra charla. Sí les queremos comentar que esta no es una presentación tradicional, solamente vamos a poner a rodar una serie de imágenes porque somos personas que estamos haciendo trabajo desde la casa. No todos fuimos educados para hacer teletrabajo y eso nos ha costado porque nuestra habilidad blanda de adaptación al entorno es la que se está poniendo en prueba en este momento. Para comentarles, tenemos 4 años de estar trabajando con la población de los colegios técnicos profesionales precisamente en una de estas habilidades blandas que el sector empresarial nos había solicitado y es la habilidad de la adaptación. En estos momentos estamos todos los seres humanos a prueba con respecto a esta habilidad. Hay aspectos que tenemos que considerar. Hay actitud y la actitud que debe estar presente en estos momentos se llama paciencia. Porque si bien cada uno de los compañeros está trabajando desde su casa, tiene una fila de correos electrónicos, de llamadas virtuales, de documentos digitales que tiene que ir verificando. Y muchos de los colegas de lo que nos comentan es que las personas se han vuelto un poquito impacientes. Recordemos que existe la fila física y la fila virtual. Cuando nosotros comenzamos a entender eso, comenzamos a llenar el trabajo de otros y de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces ya somos conscientes de que existe un espacio que hay que darle a la persona que está del otro lado de la pantalla para que nos dé el soporte. Junto a eso, el otro valor que es el valor a rescatar aquí es el respeto. El respeto por el espacio. No todos tenemos el espacio para hacer trabajo desde nuestras casas. No hemos sido entrenados, o sea, cuando nosotros hemos hablado con las personas que sí fueron entrenadas para hacer teletrabajo, tienen otra condición, la condición del espacio vital en su casa, la forma y los horarios de las familias. En estos momentos nosotros tenemos trabajo en casa y familia en el trabajo. Y eso tenemos que aprender a manejarlo. Y entonces aquí es donde comunicación y resiliencia se vuelve vital para que sea exitoso lo que hacemos cada día desde nuestros hogares. Tenemos que tener claro que a raíz de la pandemia por el COVID, nos vimos obligados muchos a tomar el teletrabajo como un medio para llevar el sustento a nuestras familias. Y no todos, como lo dice Katia, tuvimos esa preparación previa para poder lograr un teletrabajo exitoso y efectivo. Además, igual que los compañeros que anteriormente, por lo menos en la universidad, ya se habían integrado al teletrabajo, tenemos un factor que es diferencial y es lo que Katia decía. Tenemos a nuestra familia en la casa, pero no solo tener la familia en la casa es saber que ahí están mis hijos o que está mi esposo o que están mis papás. Por ejemplo, los que tenemos hijos, tenemos la escuela en la casa y tenemos que a veces tomar el rol de maestros, de profesores, de colegio. Incluso yo les digo a mis compañeras de la red y compañeros de trabajo, yo de pronto soy profesora universitaria, después soy profesora de colegio y termino siendo maestra. Entonces vemos que tenemos una realidad diferente, una experiencia que nunca habíamos vivido. Y nosotros generalmente como personas que somos, que estamos, más bien que tenemos la capacidad de adaptarnos, tenemos un desfase, o no desfase, más bien, siempre tratamos de que todo sea a través de la certidumbre, donde yo puedo controlar. Y cuando tengo un nivel de incertidumbre que no me permite ese control, entonces es donde viene o se desatan algunas irritaciones, algunas faltas de tolerancia, incluso en algunas ocasiones no podemos gestionar las emociones, pero todo esto es parte de lo que hoy estamos viviendo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos adaptando? ¿Cómo hemos ido a lo largo de estos 6, 8 meses? ¿Cómo nos hemos ido adaptando a esta
nueva experiencia, a esta nueva realidad que tenemos. Para retomar lo que Ginés le señala, es importante saber cuál fue el detonante. El detonante para el caso de nosotros, porque aquí en Costa Rica hay dos experiencias previas que es necesario resaltar. La Universidad Estatal a Distancia, que por su razón de ser es pionero, y muchas de las empresas privadas de este país han recibido formación, apoyo para poder trabajarlo. Y luego un proyecto que se tuvo en el ICE durante varios años. Y estábamos en qué del Estado podía ir a teletrabajo y qué no. Sin embargo, se nos da el COVID-19 y se convierte en pandemia. Al ser pandemia, tenemos que retomar todo un decreto de ley y una ley y 2 decretos. Todos vamos a hacer trabajo en casa, por eso trabajamos desde la casa. El ser teletrabajador tiene otras condiciones, se tienen otras rúbricas, y aquí la adaptación es eso. ¿Cuáles van a ser mis rúbricas? ¿Cuál es mi rendimiento? ¿Cuál es el indicador que yo como trabajador debo de manejar? Si mi jefatura no me lo ha pedido, yo debo de ir estableciendo mis indicadores de entrega, mis indicadores de servición o producción, porque son dos cosas diferentes, no se miden igual. Hay tiempos diferentes para hacer este tipo de cosas. Entonces, el COVID detona, hace los cambios, ajustamos. ¿Qué les decimos nosotros a los colegas? Ok, tenemos la organización, nuestra oficina completa, porque tenemos a nuestros compañeros en pequeñas pantallas, estamos trabajando sistemas, estamos resolviendo público interno y público externo. Entonces, aquí tenemos que avanzar en el sentido de la adaptación me pide algo, sí, no busque la perfección, porque si usted se queda en la perfección, se va a hornear y va a caer en el síndrome del trabajador horneado, la persona que no lo supera. O sea, vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo más efectivo, le vamos a colocar eficacia a partir del indicador que nosotros comencemos a trabajar diariamente o semanalmente. Cuando nosotros comenzamos a generar esa rutina de trabajo que desde recursos humanos nosotros le llamamos entrenamiento, no capacitación. La capacitación es cerebral y esta es física. ¿Por qué? Porque tengo que tener mi orden de a qué horas me levanto, mi rutina de alimentación. Y entonces aquí parte de las recomendaciones que hacemos es, antes en la oficina teníamos el vasito o la botellita con agua. Ahora le pedimos, por favor, levántese de la mesa, del escritorio, del lugar donde usted esté conectado y vaya a su cocina y tómese un vasito con agua en la cocina. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque no fuimos entrenados. Si hubiéramos sido entrenados, esta situación no se da. Porque nuestro organismo tiene que entender que tiene que estar haciendo ajustes. Nuestro organismo tiene que entrenarse para eso, y para que yo desarrolle habilidades cerebrales de alto nivel, tengo que tener entrenamientos físicos para hacerlo. Entonces, uno de esos elementos es el vaso con agua. En nuestro lugar de trabajo nosotros lo tenemos a la par. Y les puedo decir que a nivel técnico, las mujeres no nos gusta estar tomando agua porque nos hace ir al baño. Pero miren que ese momento de ir al baño también nos refresca y cerebralmente comenzamos a entender de que estamos haciendo cambios, y el cerebro cada vez que hace un cambio se adecua, y eso hace que nuestra adaptación sea más orgánica y menos violenta. Aspectos que hay que considerar. Regálenme un minuto, por favor. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos aplicando este entrenamiento que dice Katia, que para adaptarnos a nuevas situaciones. Por ejemplo, cuando yo entro por primera vez a un trabajo, ¿cómo me voy adaptando a ese entorno? Lo que yo antes hacía, que ya tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer. Cuando entro por primera vez a un colegio, una escuela, una universidad, es todo un proceso de adaptación. Nosotros estamos en constante adaptación. Simplemente que en este momento tenemos quizás el factor incertidumbre, porque antes sabíamos que íbamos al colegio y más o menos teníamos claro qué es lo que teníamos que hacer, cuál era el proceso que se seguía.
igual en la universidad, igual en nuestro trabajo presencial. Pero cuando nos cambian todo sin un previo entrenamiento, sin una previa capacitación, nos genera la incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué voy a hacer yo que no tengo, por ejemplo, funciones teletrabajables, pero soy una persona con factor de riesgo? ¿Cómo voy a estar en mi casa, tal vez con un salario o no, o cómo me voy a exponer a esta situación? Entonces, ahí en medio de, como les decía, la incertidumbre, lo no seguro, lo que me lleva a tener desconfianza de lo que voy a hacer, es donde nosotros tal vez no logramos desarrollar esta habilidad que a lo largo de nuestra vida la hemos venido trabajando, ¿verdad? Es como decirle a nuestro cerebro, hey, pero nosotros siempre estamos en adaptación, esto es algo nuevo, tengo que aprender y no va a pasar nada, o sea, me puedo equivocar, sí, puedo sentirme ofuscado, también me puedo sentir ofuscado, puedo tener un montón de emociones y sentimientos, ¿verdad? Incluso para quienes, por ejemplo, habemos personas que trabajamos no solo en un aula, sino también vamos de gira, vamos al campo, estamos en contacto con otras personas y de un pronto a otro estamos en nuestra casa, no podemos salir, no puedo tomar un carro o hacer un contacto presencial con las personas que yo durante muchos años he venido trabajando en otro distrito, en otro cantón, especialmente si somos personas extensionistas. Entonces, esa emoción o ese sentimiento de estar anclado, de estar encadenado a algo que no es lo mío, es donde me lleva a decir, bueno, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo me adapto a esta nueva situación? Con respecto a las emociones, es un elemento que hay que considerar. ¿Hasta dónde nosotros toleramos? Y entonces aquí la virtud de la paciencia es la que retoma este aspecto. O sea, hemos entrado en una sociedad donde todo es para ayer y ayer ya es tarde, en donde todo lo necesito ya. Y de una forma u otra adaptamos a nuestra familia a eso. Ya le mando, o sea, aquí hay un catering, aquí hay un servicio express, aquí hay un ABC y tómelo. Entonces, en estos momentos la familia se nos volvió con esa exigencia. ¿Por qué? Porque en el lugar de trabajo ya teníamos estándares, ya sabíamos que teníamos que cumplir porque tenemos un plan anual operativo, un plan institucional, tenemos metas y rúbricas con las que hay que trabajar. Pero esa parte del hogar es la que no estamos manejando y es la que nos está asediando y nos está agotando. Aquí los cuidadores, yo soy cuidadora, tengo una mamá de 88 años, tiene 4 meses de venir de una cirugía de corazón, entonces la situación es diferente. Tenemos las compañeras que tienen niños de todos los niveles, desde la compañera que me decía hace 2 días, tengo una bebé y ella no sabe a qué horas me tiene que pedir mi pecho. Ella solo llora y yo la dejo en la cuna y me da dolor escucharla llorar porque sé que estoy trabajando, porque había que comenzar a educarla, pero la niñita nació hace 2 meses en pandemia. Entonces a esa niñita tampoco se le pudo ir adecuando previamente. Tenemos a los compañeros que tienen un solo equipo y con ese equipo hay que asistir a clases, hay que trabajar y también hay que hacer esparcimiento. Entonces, cuando estamos hablando de esta adaptación, del manejo de nuestras emociones, hay un principio internacional que se llama derecho a la desconexión. Y ese principio internacional lo podemos comenzar a trabajar, pero no a desconectarme del todo, sino a tener minutos de desconexión, sobre todo cuando nuestras emociones no las podemos identificar. Hay emociones que no estamos identificando y nos están trasladando con dolores de espalda, con dolores de cabeza, con dolores en las manos, el trapecio está doliendo. O sea, hay una serie de emociones que se están trasladando a nuestro físico porque no las estamos identificando. Aspectos que tenemos que trabajar cuando estamos haciendo el trabajo desde la casa. ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué me está preocupando? ¿Es mi lugar de trabajo? ¿Son mis funciones o son mis funciones dentro de mi casa?
los estudiantes nos decían, profesoras, ustedes se metieron a las casas de nosotros y nosotros les contestamos, y ustedes ahora están en la nuestra, porque usted está ahora sentado frente a la mesa de comedor de mi casa, con una pared de fondo. Y una estudiante me decía, profe, yo tuve que poner una sábana porque mi computadora está puesta en un pasillo, entonces pasa todo el mundo. Y otra persona me decía, y yo estoy detrás de mí, lo que está en la puerta del sanitario. Y yo, eso es tolerancia, eso es adaptación y esto es paciencia. O sea, tenemos que tolerar esa milla extra que nos decían con la teoría de los 80, ahora la vamos a trabajar en la emoción, en la preocupación de las personas, en nuestras preocupaciones. O sea, la emoción no nos puede ganar esta pandemia. Todo lo contrario. Es cuando decimos qué es lo que pasa mentalmente, siempre le recomendamos a las personas, saque el pie de ese zapato y póngalo en el piso frío. Enfriemos la emoción, valoremos y trabajémosla. Y aquí también las jefaturas tienen un alto peso. O sea, la forma de pedir las cosas. Podemos seguir pidiendo las cosas, pero en estos momentos la vulnerabilidad de nuestra población por miedo a la pandemia, por miedo a la pérdida de empleo, por miedo a lo que pueda ocurrir en su casa, por no tener el control que tengamos, la emoción en estos momentos es un punto de quiebra que hay que manejar organizacionalmente. Entonces, hay momentos en que yo le digo a las personas, usted es una esponjita y está así como en el grifo y está recibiendo y recibiendo de su casa, de sus compañeros de trabajo, de los medios de comunicación, de todo lo que usted tiene. Pero ahora necesito que haga el ejercicio y es, vuelva a la esponjita y exprímala. Exprímala para que usted pueda hacer la diferencia de lo que viene de afuera y de lo que usted está sintiendo. Si usted maneja lo que usted está sintiendo, usted puede avanzar y comenzar a tener los aspectos básicos de nuestra administración de tiempo. Otra cosa importante, ¿verdad? Y que hemos visto a través de estos meses, y Katia lo mencionaba un poco, es que nosotros tal vez nos ha costado la parte de organizar nuestro tiempo. Tenemos que reconocer que hay personas que no tienen ningún tipo de problema porque están solas en casa o porque no son cuidadores o no tienen hijos, entonces no se les ha presentado ninguna dificultad. Pero por el contrario, quienes son cuidadores y tienen hijos a cargo o niños pequeños a cargo, ahí sí que es un reto el manejo del tiempo. Por ejemplo, sabemos generalmente cuando íbamos al trabajo, pues a las 8 ya teníamos que estar trabajando y habíamos hecho todo un previo en la casa y ya una vez en el trabajo yo me olvidaba de lo que estaba ya en mi casa, si había lavado, si había dejado trastes limpios, si había dejado la casa ordenada. En esta nueva situación tenemos varios elementos a nivel de hogar que nos están afectando. Entonces, ¿cómo estamos sentados ahorita? En este momento, bueno, yo estoy desde la sala de mi casa y puedo ver que en la cocina hay trastes sucios. Y eso de pronto empieza a hacer mella en mi cabeza y yo, es que los trastes están sucios, es que los trastes están sucios, necesito lavar los trastes, pero tengo que hacer esa diferencia. No, los trastes se pueden quedar ahí, se pueden esperar porque yo ahorita tengo dentro de mi organización que estoy haciendo este trabajo. Cuando tenemos niños tenemos que sacar un tiempo también como un break en el lapso de trabajo porque hay que darles una merienda, las que tienen bebés, porque es la hora de darles de mamar o porque se cayó el niño. Entonces, entender que no está mal que nosotras como personas teletrabajadoras en este momento donde tenemos a la familia, tengamos que dejar lapsos sin poder trabajar por atender una situación de emergencia en nuestra casa. O por ejemplo, ¿cuánto nos agobia que estemos en una reunión como estas y pase el carro de las verduras? Por ejemplo, en mi barrio los miércoles es el día del carro de las verduras.
si esta conferencia hubiese sido ayer, hubieran escuchado aguacate, chayote. ¿Y qué podemos hacer contra eso? Es algo que no podemos controlar. Pero eso no quiere decir que entonces nosotros vivamos estresados porque alguien oyó el carro de las verduras. Incluso hemos tenido estudiantes en defensa de trabajos finales de graduación y tienen que pedir disculpas porque están defendiendo su trabajo desde su casa y tienen el entorno externo que no tiene por qué ajustarse a las necesidades de lo que soy yo en este momento o que soy como trabajador, ¿verdad? Que en este momento estoy desde mi casa. Entonces, el control del tiempo, el hecho que saquemos esos minutos o momentos para atender una necesidad familiar, no quiere decir que después de las 5 o de las 6 de la tarde, cuando termine nuestra jornada, tengamos que quedarnos trabajando hasta horas de la madrugada o altas horas de la noche, porque me siento que no estoy rindiendo en el trabajo, porque siento que no estoy dando la talla. Es que como yo no tengo a mi jefatura o a mis compañeros a la par, ¿qué van a decir? Después piensan que es que yo estoy todo el día sin hacer nada o que no soy una persona productiva. Por eso acá es tan importante algo que mencionaba Katia y que quizás en algunos lugares no se está haciendo, pero es esa medición de lo que yo hago. Cuando yo tengo objetivos claros, cuando estos han sido medidos, cuando yo semanalmente me doy cuenta y digo, bueno, empecé el lunes con estas funciones, esto era lo que tenía que hacer. ¿Qué logré hoy que es viernes? ¿O qué logré a media semana de todo lo que tenía planteado? ¿Por qué? No solo para darle un historial a mi jefatura y que diga, bueno, sí, usted está trabajando, es cierto, está haciendo teletrabajo, sino también para reconocernos nosotros mismos todo lo que vamos haciendo durante los periodos de trabajo y cuán productivo soy. Porque a veces nosotros mismos somos nuestros peores juzgadores, ¿verdad? Y sabemos que estamos haciendo las cosas, pero uno dice, no, yo tengo que hacer esto, tengo que hacerlo así, tiene que salir bien. Si no hago esto, quiere decir que no estoy, que estoy perdiendo el tiempo. Y nos juzgamos muy duramente, ¿verdad? Y esto nos lleva también a esta parte de las emociones. Al yo exigir y querer controlarlo todo con perfección para decirme a mí mismo, sí, lo estás haciendo bien, entonces desato, por otro lado, las emociones que me hacen en algún momento angustiarme, estresarme o incluso sentirme que estoy siendo a veces hasta un perdedor. Tenemos casos de personas que están sumamente estresadas después de 8 meses de estar en teletrabajo. Gente que se ha sentado a llorar y nosotras no somos psicólogas, nosotros lo estamos viendo desde el área laboral, desde la parte de los recursos humanos, pero eso está pasando. ¿Por qué? Porque no hemos sabido organizar lo que tenemos y esto nos ha impedido o se ha desbarajustado la gestión de estas emociones. Entonces nos sentimos llenos, nos sentimos cargados, que vamos hacia un vacío, que no sabemos qué hacer. Y probablemente la solución está en esto, en gestionar mi tiempo, en hacer lo que está a mi alcance, el no sentirme culpable por atender a mi familia, el no sentirme culpable porque mientras que yo estoy trabajando o en una reunión alguien tocó a la puerta y los momentos de alejarse. Incluso tenemos momentos en que tenemos que decir, estoy estresado, no estoy rindiendo ni en la casa ni en el trabajo, necesito tiempo fuera. Salir y darme una caminata, 5 minutos, respirar, salir a la puerta y hacer respiraciones que me permitan controlar esa emoción que ni siquiera sé si es enojo, si es frustración, si es intolerancia a lo que estoy viviendo en este momento, ¿verdad? Nosotros desde la parte de los recursos humanos se vuelve sumamente importante y relevante en estos momentos de pandemia y de teletrabajo, cómo están
los trabajadores, cómo están viviendo la situación. Y Katia decía algo muy atinente con respecto a las jefaturas. Yo como jefatura estoy exasperando a aquella persona, le estoy exigiendo más de la cuenta, estoy hablándole de manera asertiva, estoy siendo empático con él, con ella, porque resulta que cuando estamos en una situación de adversidad, la empatía y la comunicación son claves para que ese entorno en el que estamos sea lo más positivo posible. Cómo la persona puede estar sufriendo todo este estrés y demás, porque el jefe, entramos a las 8 y a las 7:30 le dice, los estoy esperando, ya estoy conectado. O a las 9 de la noche le dice, recuerde el informe. O sea, si yo estoy acostada y me entra ya un mensaje que dice, recuerde el informe, capaz que me levanto y me pongo a trabajar por un informe, algo que puede esperar. Entonces, tener la sabiduría como jefaturas de hasta dónde podemos pedirle a esta persona, cuál es su realidad dentro del entorno familiar. ¿Tiene una persona que está enferma? ¿Tiene algún caso, por ejemplo, en este momento de coronavirus? ¿Está esta persona que es mi trabajador, mi colega, mi compañero, está bien dentro de lo que está o en su entorno familiar más bien? ¿Tendrá que cuidar a alguien que contrajo el virus? ¿Tiene a una persona de riesgo y se tiene que ocupar más por ella? O sea, ir y ponerme en los zapatos del otro, igual nosotros con nuestros compañeros, porque a veces a través de los medios virtuales es muy fácil hablar y es muy fácil juzgar lo que el otro hace. Entonces, acá la parte de empatía y comunicación se vuelven claves para poder llevar a buen término el teletrabajo que estamos haciendo, pero también la cultura organizacional. Porque si bien yo me salí de la empresa, sigo siendo empresa, sigue siendo cultura, siguen siendo mis compañeros de trabajo. Aquí voy a hacer un corte porque hay dos acotaciones muy importantes para valorar en el chat. Andrei, el rol de la jefatura. Sí, usted es jefatura en un horario. Y cuando le digo Andrei, son todos los colegas, porque él es el que hace la acotación, con respecto a cómo me doy cuenta yo que estoy trabajando. Sí, ese es el mismo seguimiento que hago en oficina. O sea, ¿cómo se da cuenta usted que su gente trabaja? Y perdón por lo que voy a decir, pido disculpas de previo. Horas nalga no me hace un trabajador efectivo. O sea, entonces, cuando estamos haciendo trabajo desde la casa, somos más hacia cumplimiento de metas. ¿Cuáles son las metas establecidas? Tomamos el plan anual de trabajo, tomamos nuestros roles de entrega y comenzamos a ver cuáles son los entregables, llámese semanal, diario, mensual, trimestral o semestral. Hay organizaciones que esperan hasta el fin de ciclo. Tenemos organizaciones que se van haciendo entregables previamente. Entonces, esto para considerarlo, Andrei, a todos nos pasa. O sea, y nosotros tenemos que entender que son 10, 12 horas de trabajo, son 8 horas de sueño y la diferencia se llama esparcimiento u ocio del trabajador. Si nosotros respetamos ese horario, y también va para el trabajador, si respetamos ese horario, nosotros cumplimos. La otra duda, ¿qué pasa con las personas que buscan un pretexto para no trabajar? Aquí es donde nosotros como jefatura asumimos ese otro liderazgo. Y no es un liderazgo, el liderazgo en crisis es totalmente diferente a un liderazgo en un periodo donde no hay crisis. Entonces aquí es donde comenzamos a pedir aspectos diarios. Les puedo decir que hay organizaciones que cuando el trabajador enciende su computadora tiene las funciones colocadas en el día. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese día? Eso es teletrabajo. Nosotros estamos haciendo trabajo en casa. Entonces tenemos que comenzar a adecuar algunas cosas y tomar algunos tips del teletrabajo para nosotros. José Martín Berrocal está totalmente de acuerdo con la administración de tiempos. Sí. Entonces, ¿cuál es mi tiempo de trabajo? ¿Cuáles mis tiempos? Cuando uno le dice, actívese, por ejemplo, en la universidad tenemos el programa de actívate cada determinada cantidad de tiempo, se le pide al trabajador que se levante, que se mueva, que haga algo. Eso es para reiniciar ciclos y evitar agotamiento de trabajador.
Entonces, aquí es cuando nuestras organizaciones nos pedimos ayuda a salud laboral, seguridad ocupacional, seguridad de higiene industrial, o sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir. Y además a los colegas de recursos humanos, tenemos colegas de recursos humanos completamente capacitados para ayudarles a los trabajadores a procesos de entrenamiento, a procesos de capacitación y a procesos de adecuación, porque en estos momentos todos nos estamos adecuando a una forma de trabajar diferente. Algunos ya habíamos tenido la oportunidad de hacerlo desde la casa, porque algunas funciones las hacíamos, estamos trabajando un proyecto, entonces no tenemos que hacer el desplazamiento, pero cuando la atención es diaria, cuando la revisión de documentos es diaria, cuando mucho de nuestro servicio se parece más a la parte de producción, ya ustedes tienen los indicadores de entrega. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo personas que no son responsables, que no han madurado lo suficiente? Porque de todo tenemos. Bueno, pero nosotros como colaboradores, como clientes internos, como clientes paralelos, también comenzamos a hacer una solicitud diferente. Un día de estos comencé a escuchar que hay trabajadores que están laborando 20 horas diarias. ¿Esos trabajadores lo van a lograr? O sea, desde el punto de vista de recursos humanos, nosotros sabemos que se están quemando, que esas personas puede que vayan a desarrollar una serie de insidiosas que van a ser más caras para la organización que pedir ayuda. Y cuando trabajamos con ellos lo que nos dicen es, ¿qué hago cuando tengo una jefatura que no respeta mi tiempo de sueño, que no respeta mi tiempo de almuerzo, que se sabe que de tal hora a tal hora, por programación ya dada de la organización, es mi tiempo de almuerzo y me está sonando la alerta, me está sonando el celular y hasta el teléfono de la casa? O sea, aquí como jefatura es donde vamos a desarrollar ese otro liderazgo, liderazgo de crisis. Y el liderazgo de crisis lo que busca es, número uno, fortalecer confianzas, fortalecer trabajadores e impulsar trabajadores. Cuando comenzamos a hacer ese tipo de cosas, el riesgo comienza a minorar. Entonces, aquí es donde también las jefaturas tenemos que adaptarnos al rol del trabajador y entender, número uno, le pusimos el equipo en su casa, cuenta con la red necesaria. Les puedo decir que mi fibra óptica está quebrada desde la semana pasada y estoy esperando que la vengan a reparar. Estoy trabajando desde mi teléfono. Y eso no impide que siga trabajando, porque tengo una jefatura que lo entiende. Que de pronto le digo, si me desconecto, ya saben qué fue. Y cuando trabajo con los estudiantes, les digo, vea, en el momento en que ustedes ven que me desaparecí, ustedes siguen trabajando. Y se llama teoría de la confianza y no teoría de la desconfianza. Cuando yo genero la teoría y la cultura de confianza, el trabajador va a poder tener esa confianza de decirme, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Porque mucha gente está trabajando por temor. Y por temor se sube el margen de error en equivocación. Los márgenes de entrega, los tiempos y movimientos comienzan a ceder. Y comienza a friccionarse el equipo. Entonces, aquí es donde tenemos que ir valorando estos detalles. O sea, por eso adaptarnos, y nos adaptamos en todos los sentidos. Y la preocupación que tienen muchos compañeros que son jefatura, esos trabajadores que no me dan la talla de frente, tampoco me la van a dar desde su casa, pero uno sabe que es un residual del 20%. Entonces a ese residual uno le mete la mano de una forma diferente, lo trabaja diferente y apoya el 80% que sí da la talla dentro de una organización y que sí cumple con lo que se requiere, que es más una supervisión de entrega, un acto administrativo, que una supervisión de ejecución de trabajo, que son cosas diferentes. Retomando un poco lo que estaban hablando de los trabajadores, es importante, bueno, y creo que Katia ya lo ha dejado bien claro, pero esta parte del seguimiento, y ese seguimiento no significa que yo ande con un látigo detrás suyo a ver qué es lo que está haciendo, no, es exactamente poder ordenar, poder tener esa planificación del tiempo, qué es lo que tengo que hacer y cuánto puedo abarcar dentro de mi tiempo de trabajo, y poder ir llenando. Pues evidentemente tenemos que llenar algo, o sea, es un adicional que en la presencialidad no lo hacíamos, pero para poder dar seguimiento y ver dónde tenemos
esos baches o esos cuellos de botella en cuanto a la realización de los procesos, ¿verdad? Es necesario que se dé este seguimiento, tanto para el trabajador como para la jefatura. Entonces ahí es donde decía Katia, un trabajador de horas nalga que no está haciendo nada, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer que se meta en el rol del trabajo? ¿Qué cambios y qué ajustes tengo que hacer para que no esté solamente sentado, qué sé yo, distrayéndose con el Facebook, por ejemplo? Entonces, es esta parte de los seguimientos, de tener estructuradas, porque en este caso es muy importante y muy relevante la estructuración de las funciones que yo tengo que cumplir y ir dándole un orden de prioridad. Por ahí alguien decía que llenar todos estos, no sé, formularios de seguimiento, les quitan tiempo de su trabajo y después tienen que hacer extras. Está comprobado que desde el teletrabajo y ahorita en contingencia, ¿verdad? Se están trabajando 4 horas extras adicionales, obviamente, cada día. Es una situación que se está dando. ¿Por qué? Porque es lo que veníamos diciendo, la condición es diferente. Yo no estoy teletrabajando solo en mi casa, tengo mi familia, tengo que atender algunos espacios dentro de mi horario de trabajo, tengo que atender a mi familia y pues esto va haciendo que tenga menos tiempo efectivo, ¿verdad? Que después tengo que retomar. Entonces, sí se está dando el exceso de trabajo hasta en 4 horas. Quienes hacen más de eso, y Katia tenía una experiencia de la semana anterior, ¿verdad? Es porque nos estamos o queremos entregar todo ya, lo queremos tener terminado todo ya, y es una situación especial, ¿verdad? De un grupo de personas y pues influye lo que yo quiero dar, lo que me están exigiendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá un punto importante es la organización del trabajo. La otra cosa que hablaban por ahí, ¿cómo le digo a mis jefaturas o sea, que yo no entro a las 6 de la mañana, que los 3 no me pueden exigir todo al mismo tiempo? Pues esto es parte de la comunicación y la comunicación asertiva. O sea, tengo que tener una reunión con estas jefaturas y decirles, ok, mi tiempo es este, necesitamos hacer un orden de prioridades, necesitamos establecer tiempos para entregar cada una de las cosas, porque si no, vamos a hacer nuestros procesos o nuestro trabajo con rapidez, sin efectividad, sin eficacia, y a final de cuentas, ¿quién quita y lo tenga que volver a repetir todo, verdad? Porque no estamos teniendo esa comunicación. Acá parte fundamental de este proceso es la comunicación, y una comunicación asertiva, poder explicar cómo yo estoy haciendo las cosas, cómo me estoy sintiendo en este momento, lo que me está generando el que los 3 al mismo tiempo me exijan tanto, ¿verdad? Y cómo podríamos solucionarlo, pero todo parte de la comunicación. Si no existe este proceso, pues no va a haber éxito en el proceso de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, esto creo que es para Angeline Flores, ¿verdad? Que era la que preguntaba sobre cómo hacer para que respeten sus tiempos de descanso. Bueno, todo parte de la comunicación. En el momento en que yo pueda sentarme con los 3, incluso en una reunión, si son de la misma empresa, ¿verdad? Explicar qué es lo que está pasando, porque quizás no se han dado cuenta estas jefaturas que las 3 piden al mismo tiempo, que las 3 están exigiendo, y retomar lo de los tiempos. O sea, si entramos a las 8 de la mañana, entonces que a partir de las 8 de la mañana, no a las 4:45 ya le estén escribiendo a la persona, ¿verdad? Y si mi trabajo termina a las 6 de la tarde, pues recordar, y lo que decía Katia, ¿verdad? Lo del tiempo fuera del trabajo. O sea, si yo salgo a las 6 y con previo aviso me dicen, mira, necesitamos que
salga esto porque es una urgencia, pues entonces llegar también a esa conciliación. Bueno, sí, vamos a hacerlo porque es una emergencia, pero no que todos los días después de la hora de trabajo estén llamando y presionando a la persona, porque es uno de los fenómenos que se ha dado en este transcurso, ¿verdad? Y es que pareciese que estamos conectados 24/7 y no debe ser así. Retomando el 24/7, teoría de los 80, las nuevas administraciones ya no trabajan así. Una organización que diga que está en punta en administración desde el 90 dejó de trabajar 24/7. Y, por ejemplo, ya tenemos países con la normativa de derecho a la desconexión. En el caso de América, tenemos el Estado de Nueva York, no el país de Estados Unidos, el Estado de Nueva York, que es el que firmó el derecho a la desconexión. ¿Qué les voy a decir? Bueno, algunos somos cerebros nocturnos y otros somos cerebros diurnos. Hay colegas que producen muy bien a partir de las 6 de la mañana y habemos otros que es a partir de las 10 de la noche cuando producimos. De hecho, en las mañanas estamos en la voz pasiva, porque nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar de noche, porque es cuando tenemos menos distractores. Pero aquí es conciliar como a través de la comunicación con las jefaturas, con colegas referentes. O sea, hay que dar la talla, sí. Hay que saber cuándo cumplir y también dentro de la adaptación al entorno hay algo que es sumamente vital y es reconocer cuáles son mis debilidades. Reconocer mis debilidades no me hace débil como la gente cree, me hace fuerte porque mis compañeros pueden identificar mis fortalezas como trabajador y a su vez decir, bueno, Katia es lenta en esto, Katia en las mañanas no da la talla, o sea, dejémosle trabajito a Katia para la tarde. De hecho, tengo una jefatura que en su momento lo hacía. Me escribía a partir de las 7, cuando usted pueda era cuando yo me activaba y yo me activo a las 10 de la noche. Pero a las 6 de la mañana ya lo tenía todo, porque ella es cerebro diurno, y entonces ella a las 6 de la mañana estaba escribiendo correos diciendo, cuando usted ingrese a su horario, por favor, y comenzaba a dar las instrucciones. Aquí el asunto de la comunicación es un aspecto vital. Siempre hemos hablado de comunicación asertiva, que no me preocupa lo que yo digo, sino lo que el receptor recibe. Mentira. En estos momentos la comunicación tiene que ser lo más transparente posible. A veces tenemos que evitar tecnicismos, ir al lenguaje más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de tergiversar historias. Entonces, mejor le damos un punto y aparte y comenzamos a hablar con las personas de la forma más sencilla, más humana. Y retomemos un principio que es basiquísimo, y es el principio tolteca. O sea, una cosa es el puesto y otra cosa es la persona. Cuando nosotros hablamos con la persona de las situaciones del puesto. Entonces, para el compañero que preguntaba, ¿y qué pasa con los compañeros que siempre quitan el hombro? Los que se esconden. Los que no tengo conexión, hoy no me puedo conectar, hoy no puedo trabajar. Ok, de esos también tenemos. Entonces, aquí es donde siempre vamos a hablar del puesto. Y hay una teoría que se llama la teoría del bucle. Y la teoría del bucle dice, resalte lo bueno, señale lo malo, corrija, monte el plan de contingencia de lo que no está bien y vuelva a resaltar lo bueno. Cuando se hace la teoría del saltito del conejo o la teoría del bucle, al trabajador le va quedando claro que sí estoy y no estoy. Y para la preocupación de muchos compañeros es que yo soy la jefatura y soy el que rinde cuentas y tengo a cargo 20, 30 personas, tengo a cargo 56 personas, tengo a cargo 280 personas. Porque esta es la realidad. Y vean, esta no es una realidad solo del sector público. Las empresas que no estaban haciendo teletrabajo y que ahora están haciendo trabajo en su casa, también están en crisis. O sea, los comentarios que nos hace la empresa privada es los mismos comentarios que tenemos en el sector público. Antes alguien me escribió o escribió para el grupo diciendo que a las jefaturas del sector público nos cuesta mucho y que no podemos pedirle a trabajadores que den más de su tiempo. Miren que sí. Hemos notado que hay mucho trabajador de empresa pública que está trabajando más y saben que han comenzado a hacer, a colocar los relojes de trabajo en sus computadoras para demostrar que están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque hay jefaturas que no creen. O hay jefaturas que siempre han estado a la distancia, que nunca estuvieron ubicadas y que no saben qué es lo que pasa. En estos momentos la realidad es que a todos nos están ventilando todos los trapitos sucios, dirían los abuelitos.
A todos nos están diciendo qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Entonces, si yo soy un trabajador consciente y la mayoría de los trabajadores de este país son conscientes, podemos negociar estas cosas. Hay compañeros que dicen, o sea, si a mí la jefatura me diera la oportunidad de montarle yo mi propuesta de trabajo sin que se altere el proceso, pero no, porque no tengo jefatura. O sea, o puedo tener jefatura, no liderazgo. No, Entonces, esto es lo que hay que comenzar a trabajar. O sea, la adaptación con un excelente proceso de comunicación. Entonces, hablo con la persona, hablo con las situaciones de las funciones del puesto, negociamos esas situaciones para hacer la mejora continua, la corrección y comenzamos a trabajar lo que se llama resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? O sea, es esa capacidad que tengo para los momentos de tormenta, como urge, como para los tormentos de mesura. Dentro de los tormentos, en momentos de tormenta, ¿qué vamos a tener? O sea, en estos momentos todo urge. Y yo le preguntaba un día eso a una jefatura de empresa privada. Cuéntame una cosa, cuando usted entra en el WhatsApp de sus colaboradores, ¿cómo entra usted? Fulano necesita esto, o sea, y le falta el buenos días. ¿Y cómo amanecieron hoy? ¿En qué les puedo ayudar yo que soy jefatura? Podemos trabajarlo. Entonces, tolerancia, paciencia y respeto. Por eso es que el valor que se considera en estos momentos a rescatar, a resaltar y a fortalecer es el respeto por la persona y su entorno y el respeto por la comunidad. Es muy fácil hablar desde afuera. Ahora tenemos que ver cómo lo hacemos desde adentro. Para comunicarnos en el mundo de la virtualidad se usan una serie de códigos diferentes. No es la conversa. Y a nosotros nos está haciendo falta, como ticos y como latinos, la conversa. O sea, las personas están cansadas de recibir documentos. Las personas están cansadas de recibir. La persona quiere escuchar a una persona del otro lado. Entonces, aquí es donde jefaturas, ustedes tienen la oportunidad de convertirse en esa persona estratégica. En esa burbuja emocional a la que le puedo consultar, a la que le puedo decir a mi jefe, me estoy pegando, ¿qué hago? O sea, ¿somos jefes de ese nivel o no somos jefaturas de ese nivel? Entonces también es la prueba para todas las jefaturas y para los compañeros de empresa pública y privada. Hasta dónde yo me puedo comunicar en el buen sentido, dejando mis emociones, no dejándolas de lado, eso no existe, eso es una falacia, sino manejando mis emociones, sabiendo qué es mi detonador, me puedo comunicar con mis compañeros, con los clientes externos, con otros y sobre todo no detonar en la casa, porque mucha gente lo está haciendo para afuera, pero cuando termina su jornada es cállense, no quiero oír a nadie, apaguen el televisor, no quiero esto, no quiero el otro, porque son bombas de tiempo y a eso hay que tenerle cuidado. Otro dato importante en cuanto a la comunicación virtual es que nosotros desde la presencialidad, ¿verdad? Veíamos a aquella persona que nos estaba hablando. Teníamos ese contacto y se ha estado perdiendo. ¿Por qué? Vamos a reuniones y yo no le veo la cara a la otra persona. Estamos en una capacitación o dando un curso, por ejemplo, en los cursos, no sé, a los docentes y a los académicos si les ha pasado, todas las cámaras apagadas, todos los micrófonos apagados, a veces es porque la conexión es mala y si se tiene todo o todos estamos conectados y prendidos, pues se cae, ¿verdad? Pero hay momentos en que uno dice, ¿y esta persona quién es? ¿Con quién estoy hablando? Este estudiante que habla, qué bien que habla, quisiera verle la cara. Entonces hay momentos en que, por ejemplo, yo en los cursos digo, ¿pueden encender la cámara un momentito para ver quiénes son los que están hablando? Como una norma, tratémoslo como una norma de cortesía, que el otro me vea, que sepa quién soy yo y que nos estamos hablando y que estamos teniendo un proceso de comunicación que es efectivo. Cuando nosotros dábamos el taller de comunicación para los muchachos que iban a ingresar al mercado laboral, una de las cosas que hablábamos era el contacto visual, ¿verdad? O sea, que no puede ser que yo esté fija mi mirada en la persona, casi como retándolo, pero sí necesitábamos ese contacto visual
para hacer una conexión. Y ahorita se está perdiendo, porque entonces cámaras apagadas y no sabemos, como lo repito, ¿verdad? No sabemos quién está ahí, no sabemos con quién estoy hablando, no sé si mi compañero de trabajo me está diciendo una cosa, yo lo oigo como enojado, pero realmente está enojado, cómo está gesticulando, ¿verdad? Y esto es algo que se está promoviendo desde el CINDE. Dentro de las habilidades tecnológicas está la parte de la comunicación virtual. Y se hablaba precisamente de esto, ¿verdad? Que nosotros para tener un proceso exitoso necesitamos gesticular, la entonación, los mensajes que se escriben, que esto es muy, muy constante. Leemos los mensajes de una manera o los interpretamos de una manera y quizás quien nos envía el mensaje, sea por correo, sea por WhatsApp, sea por el Teams, ¿verdad? Lo que nos quiere decir es otra cosa. O tal vez nosotros nos hicimos toda una historia. Mira, ¿por qué me está diciendo esto? El jefe, ¿qué le pasa, verdad? Me está regañando con este mensaje. Y nosotros interpretamos. Entonces, ¿qué estrategias tomar para esa comunicación virtual? Sea a través de un celular, sea a través de una cámara como estamos en este momento. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a aplicar desde la gerencia, desde las jefaturas, para que este colaborador le llegue el mensaje claro, conciso, que sea efectivo, que no se pierda en el camino, que no genere ruidos a la hora de pues realizar un proceso? Y cómo entre el ámbito de compañeros también tenemos que tener cuidado con lo que estamos hablando, cómo lo estamos diciendo, porque la forma en que yo diga las cosas tiene una repercusión positiva o negativa. Y Katia antes mencionaba lo de la comunicación asertiva, que no es solo que yo me sienta bien, no, es que yo pueda decir lo que siento y lo que pienso a la otra persona sin pasarle por encima, sin hacerla sentir mal, sin invadir sus espacios, sin machacarle o pisotearle sus derechos como persona. Y hay que tener otra cosa muy clara que Katia siempre lo dice y siempre lo recuerdo porque es algo que cuando pasa una situación siempre se me viene a la cabeza y ella dice, recuerde que no son las personas, son las actitudes. Entonces, ¿qué actitud me está molestando? ¿Qué actitud de este compañero, de esta jefatura, qué actitud de los miembros de mi casa me está generando un roce y cómo puedo gestionarla? ¿Cómo puedo sentarme a hablar con esta persona y decirle, esto que usted está haciendo me hace sentir de esta manera? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Qué recursos podemos utilizar para cambiar este tipo de actitudes? Nos pasa mucho como mamás, o sea, llega un momento en que estamos trabajando, que estamos presionadas por el trabajo y los chiquitos molestando o los adolescentes, porque en mi caso yo tengo adolescentes y a veces uno dice, no se vale lo que pasó, pero no es el hijo, es la actitud. Entonces, ¿cómo poder decirle a esa otra persona lo que me molesta de la mejor manera, no generando un problema mayor, no gritando, no entrando en una controversia? Si estamos enojados por lo que el otro me dijo, por lo que el otro escribió o por la manera en que se llevó a cabo una reunión de trabajo y me siento enojado, me siento ofuscado, no es el momento de hablar. Tenemos que tomar un tiempo fuera, ¿verdad? Entonces, estas son algunas estrategias, ¿verdad?, que nosotros siempre recomendamos. Si usted está enojado, aléjese, tome tiempo fuera. Si la otra persona no está receptiva, no es el momento de hablar. Si usted va a contestar un correo con el hígado, entonces mejor espérese, escríbalo, no lo mande, lo lee después y para ver si está lo que usted quiere decir o cómo lo quiere decir, ¿verdad? Que podamos expresar exactamente eso, lo que sentimos y lo que nos hicieron o cómo nos hizo sentir aquello que me dijeron o me hicieron,
leerlo a ver qué tan importante es y tomarlo con calma. No responder a la primera, no exasperarme por algo que quizás ni siquiera fue la intención del otro o quizás ni siquiera era como el otro lo decía. Y cuando trabajamos en equipo esto es sumamente relevante. Nosotras trabajando en equipo hemos tenido estos momentos de, mira, lo que dijiste o lo que hiciste me hizo sentir de esta forma. ¿Y cómo podemos trabajar? Ah, bueno, yo sé que no es la intención, que no fue su intención hacerme sentir así, pero así me sentí. Y cuando el otro puede explicar, entonces uno dice, ah, ¿qué tal si yo me hubiera puesto a gritar? ¿Y qué tal si yo hubiera hecho un escándalo, me hubiera enojado, si hubiera roto una relación porque fui explosivo? Entonces, hay que controlar, hay que gestionar esas emociones, ¿verdad? Cuando nos estamos comunicando. Yo le quiero agregar dos cositas. Solo dice Emi y 3 puntitos, entonces perdón, no conozco el nombre completamente. Desconozco cuál es el rol que tiene el TEC con respecto a eso, por eso no me voy a pronunciar. Podríamos averiguar juntas. Y la otra es, ¿qué pasa cuando la jefatura me hace preguntas o me pide cosas indirectas? Es su estilo de liderazgo. Y yo soy trabajadora directa, perdón, no le entendí, ¿qué fue lo que usted quiere? Exactamente qué es lo que necesita. ¿Lo hago yo o necesita que otra persona lo haga? Si usted usa la palabra adecuada, si baja la voz, vea que la bajé porque yo soy muy escandalosa para hablar. Entonces yo sé que cuando yo tengo que pedir algunas cosas, yo digo, Katia, sí, te trajo habilidades blandas, sí, respire. Ginés lo sabe porque yo me despotrico hablando. Entonces siempre le digo, o sea, Ginés, lo estoy diciendo y después yo le escribo algo. Ahora yo le escribí algo a Ginés y espero que ella lo lea. O sea, porque uno espera de la otra persona esa empatía, pero hay momentos que hay un entorno que uno no conoce y la empatía no se da. Entonces, aquí, Emi, yo sí le preguntaría directamente a mi jefatura, ¿aplica para mí? ¿Usted eso que está solicitando es para todos o para un grupo específico? Yo creo que cuando nosotros quitan los nublados, las cosas son más sencillas. A veces el hablar entre líneas no funciona. Entonces, si mi jefatura tiene ese hábito, a veces hay que bajarlo a tierra porque puede que la jefatura no lo sepa, que esté en otra cosa. Don Efraín, muchas gracias por compartir con nosotros. Le puedo decir que muchas veces esa es la estrategia. La forma en que no se nos ha educado, porque a todos los que hemos recibido educación primaria, secundaria y universitaria, se nos ha formado para algo. Pero no necesariamente, y aquí yo voy a hablar desde la administración. En administración tenemos principios, nunca recetas. Nosotros no tenemos recetas de cocina, por eso el que no nos queda bien. Entonces aquí es cómo hago las cosas, la estrategia que me lleva a. Don Álvaro tiene un comentario muy interesante. Él dice que del teletrabajo, antes o después de la pandemia, no se concibían si la dirección por objetivos, por efectividad, por resultados, por calidad de vida. Entonces, continúa. Particularmente cuando la epidemia en las empresas se incrementaron de manera masiva y obligatoria, bueno, sí, muchas personas se tuvieron que ir a trabajar. Las empresas que entraron en teletrabajo, y nosotros tenemos una encuesta de 697 estudiantes teletrabajadores, en donde para ellos esto no les ha afectado nada. De esa cantidad, también tenemos un 10% que es el afectado y es el que no le ve beneficios, no le encuentra lógica, no le encuentra una serie de cosas porque no fue preparado para eso. Si las empresas nos hubiéramos preparado para el teletrabajo, estaríamos mejor, no estaríamos con el síndrome del quemado, tampoco estaríamos con la teoría del liderazgo. Alguien me preguntó, perdón, la teoría del espejo, que veo a mis compañeros y en mis compañeros, en vez de ver sus virtudes, veo mis defectos. Alguien me decía que ampliáramos sobre la teoría de la confianza. La teoría de la confianza es, yo sé la gente que tengo, hice mi inventario como jefatura, como compañero de trabajo, como quien trabaja en un proyecto, sabe quiénes son las fortalezas y virtudes de su gente. Y a veces uno trabaja la debilidad de la persona.
porque uno sabe que en esa debilidad hay un potencial increíble. Quizás no se había enfrentado a la situación y no sale el verdadero, la verdadera competencia de ese ser humano. Entonces, ese es el asunto del riesgo, cómo lo trabajo. La teoría de la confianza es que confiamos de que somos personas responsables, confiamos de que somos personas que tenemos valores, compartimos los valores de nuestra organización y vamos a salir juntos. Aquí hay una empresa privada que le dijo a sus trabajadores que ellos no querían despedir a nadie, pero entonces que si estaban de acuerdo, en bajarle a todo el personal, incluyendo jefaturas y gerencias, el salario, y que todos trabajaran durante el tiempo de la pandemia con un salario mínimo, para que nadie se tuviera que ir para su casa. Y la respuesta fue sí, un 100%. ¿Y qué dijeron? Cuando hay extras, se movían entre ellos. Las extras se mantuvieron, los salarios no. Pero es de las empresas que van a ser ejemplo de aquí en adelante. O sea, es la empresa que se mantuvo y que jefaturas, gerencias y dueños dijeron, todos bajamos. O sea, no hay privilegios, no hay beneficios adicionales, porque es tan válido el trabajador que está abriendo el portón como la gerencia que está negociando internacionalmente. Ahí estamos trabajando confianza. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas de nuestras organizaciones? Que los procedimientos, que los controles están diseñados por desconfianza. Y le voy a decir, cuando uno parte de un principio y está trabajando tecnología, piense como maleante, para que me tenga ahí el mecanismo de control. Porque si usted me piensa como una persona sana, no lo voy a descubrir en el acto. La habilidad es la misma, úsela para lo que usted quiera. Entonces hay que trabajar esta parte. Perdón. Sí, Ginette. No, yo solo quería agregar al comentario que hizo por ahí don Efraín, que una parte esencial de la comunicación es la realimentación, ¿verdad? En este proceso de realimentación podemos primero limar asperezas que hayan surgido, pero además cuando nos comunicamos para cómo vamos a realizar un proceso, cuando hay realimentación, queda claro qué es lo que cada uno vamos a hacer. Y es parte también de lo que Katia le mencionaba a la otra muchacha, no recuerdo el nombre, ok, esto es para mí, esto es lo que quieren que haga, lo puedo mejorar de esta forma, ¿verdad? Y eso es parte de la comunicación y es un elemento esencial porque cuando todos tenemos claro lo que vamos a hacer y lo que hemos hablado, pues es mejor a la hora de realizar nuestras funciones. Otra cosa que quería, como para ir cerrando un poco el tema, ¿verdad? Es que al principio dijimos, todos estamos en constante adaptación y este es un momento de esos, un momento profundo de adaptación porque nunca habíamos pasado por una situación de estas. Pero entonces podemos irnos hacia atrás y preguntarnos, ¿he tenido alguna situación en algún momento de mi vida que me haya generado, primero, una angustia terrible, pero después aprender de esta situación y mejorar y continuar? ¿Ok? Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una crisis financiera, la pérdida de un trabajo, un divorcio, la pérdida de una amistad, cosas que a nosotros nos hayan dicho, pucha, qué duro esto que estoy pasando. Lo que es acá de rescatar es el aprendizaje que tenemos y cómo actuamos en aquella ocasión para ponerlo en práctica a lo largo de nuestra vida. Entonces, siempre estamos cambiando, porque somos seres cambiantes. La incertidumbre nos va a hacer transformarnos, ¿ok? Y esa transformación es parte de la adaptación. Tengo las experiencias previas que he vivido y que me dicen y que me alertan como persona a ver hacia dónde tengo que dirigirme. Esto que estamos viviendo hoy nos está enseñando también. Es una situación que nos genera estrés, que nos genera angustia, incluso hasta a algunas personas les ha generado ansiedad, depresión, pero también tenemos que aprender
de esta situación que estamos viviendo. El aprendizaje nos va a permitir trazar un plan, un objetivo de cómo quiero salir de esta situación. Y es parte de la adaptación y la resiliencia. Cuando soy una persona resiliente, lo primero que voy a hacer es autoobservarme. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Cómo me estoy manejando? ¿Cuáles son mis emociones en una situación específica? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y cómo puedo trabajarlas? Yo desde persona, desde la empresa, ¿cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en esta situación como empresa? Y Katia decía, una empresa que dejó a todos sus colaboradores cuando muchas otras lo que hicieron fue cerrar porque no se podían sostener. Cuando muchas otras lo que hicieron fue reducir las jornadas. Y tenemos que enfrentar esto, tanto la empresa como las personas trabajadoras. Tenemos dos perspectivas y ante esas, bueno, nos vamos a conocer y qué somos y hacia dónde vamos, cuáles son mis potencialidades y cómo las puedo poner a trabajar en este momento. Antes yo también les mencionaba de cómo hablarnos, cómo nosotros mismos darnos ánimos y no echarnos tierra más bien, ¿verdad? Bueno, también en el entorno laboral. ¿Cómo nos vamos a comunicar nosotros con respecto a nuestro entorno laboral? Una persona resiliente tiene que ser positiva, pero no simplemente por ser positiva, es sabiendo que en adversidad siempre algo va a surgir que me va a sacar de ahí, que me va a fortalecer como persona, que nos fortalece también como empresa, porque si tenemos colaboradores resilientes y fortalecidos, nuestra empresa se va a posicionar y va a saber que en momentos de crisis, con lo que cuenta. Como decía Katia, en la teoría de la confianza, bueno, con lo que cuento. Ojalá que pudiese contar con todos mis colaboradores. Que hay un 20% que no. Pues bueno, ¿cómo los incluimos en esta situación? ¿Verdad? Ver la vida o ver las situaciones con una sonrisa y no es que nos parezcamos al guasón, ¿verdad? Que nos vamos a reír por todo. No, es esa alegría porque a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos oportunidades, podemos crecer, podemos generar nuevas oportunidades. Cada adversidad es una oportunidad que nos permite crecer. Y Katia creo que en algún momento en una capacitación que dio, le decía a alguien, bueno, usted se sienta tal vez frustrado porque está en casa y no puede salir a trabajar, pero qué tan bien o qué oportunidad y qué compromiso es de su empresa de decirle, no le voy a exponer, vaya, le readecuo sus labores, vaya a su casa porque le estoy cuidando. Entonces, aprender a ver que en estos cambios que estamos teniendo hay cosas positivas. Bueno, lo positivo de estar en un confinamiento o ahorita en casa sin salir es que no nos vamos a enfermar, es que tenemos a nuestra familia, es que estamos cuidándonos entre todos para lograr salir como un equipo de esta situación en la que estamos. Yo les quería agregar algo que escuchándolos y leyéndolos, porque estoy repasando lo que ustedes están comentando, es importante retomar. En momentos de crisis salen los verdaderos líderes. Y algunas veces, con el respeto que muchos de ustedes aquí están presentes, que son jefaturas, el jefe no es líder. Y un buen líder en estos momentos es el que descubre quiénes son esos líderes dentro de la organización. Y no es que estratégicamente ni como Maquiavelo los pongo como caballito de batalla, sino que aprovechamos en el buen sentido de la palabra la habilidad que tienen compañeros de otros puestos que no son jefatura para llevar el equipo hacia adelante. O sea, les voy a poner un ejemplo de la empresa privada. Para mí, el mejor gerente del hotel no es el gerente del hotel, es el jefe de la recepción. ¿Por qué? Porque esa jefatura me conoce toda la estructura operacional para bien y para mal y sabe mover las piezas. Pues estratégicamente esas personas le dicen a las gerencias cómo se deben de mover.
Si nosotros en comunicación, en vez de ir solo para afuera, tomamos lo que la naturaleza nos dice, tenemos 2 ojos, par de oídos, significa que tenemos que ver el doble y escuchar el doble y lo que nos dicen los compañeros. ¿Qué es lo que nos está diciendo un trabajador cuando se queja? ¿Cuál es la queja? ¿Necesidad de capacitación o necesidad de escucha? O simplemente es un niño que por teoría del PAM se me está comportando como, siendo un adulto por edad, se me está comportando como un niño cerebralmente. Aquí es donde tenemos que apoyarnos con todos los equipos que hay en nuestras organizaciones, con todos los departamentos. O sea, en nuestras organizaciones hay gente de mucha calidad y a veces pasan desapercibidos. Y estos son los momentos de comenzar a tocar esas puertas. Y si desde mi departamento, desde mi unidad, desde mi área no lo puedo manejar, como decimos nosotros, levante la mano, me fui al agua, ayúdenme. Cuando uno levanta el agua, levanta la mano, los demás vuelven a ver y es, necesito ayuda. Y van a haber personas que nos van a asesorar adecuadamente para hacerlo, adecuadamente para ir hacia adelante. Tenemos por eso, es poner esos oídos y los oídos en las 2 vías, que escucho y cómo lo estoy escuchando. Que esto nos baja mucho el estrés que tienen muchos de los colegas. Muchos de los trabajadores le dicen a uno, yo solo quiero ser escuchado. O sea, si mi jefe no me dice en dónde me estoy equivocando, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Y entonces entran en shock. O sea, ¿cómo lo hago? El buen líder de hoy, y el líder de hoy no es perfecto, tiene todos los errores del mundo. El liderazgo está en que detecta quién es bueno en qué y lo coloca. O sea, esa es la fantasía del ganso. ¿A quién ponemos adelante y quiénes van atrás? La teoría de la cola. ¿A quién pongo adelante a dirigir y quiénes nos colocamos atrás? Porque nuestra capacidad no es para ir adelante. Y el hecho de que yo no esté adelante dando la cara no significa que mi departamento no salga adelante. Mi unidad, o sea, cuando les digo departamento, en toda la estructura, como le quieran llamar en sus organizaciones. O sea, tenemos que comenzar a trabajar este tema desde nosotros mismos. Si nosotros vemos nuestra casa con los tiempos y ponemos límites en nuestros tiempos para las familias y de pronto le decimos a alguien, por favor, hoy no me abra la puerta porque entonces el ruido me entra, todos nos entendemos. De momento puede ser un susto, pero hacia adelante comenzamos a entender cosas. Cuando nosotros le podemos decir a un niñito o a una niñita, y para mí, niñito sigue teniendo el que tiene 20 años, porque muchos de sus comportamientos son como el de un niñito de 5. Hay que sentarse y hablar en ese nivel. ¿Qué es lo que nos dicen muchos trabajadores de empresa pública y privada? Yo le hablo a mi hijo como que si fuera mi compañero de trabajo. ¿No? O sea, ahora tenemos que comenzar a sentarnos. Alguien acaba de poner el elemento o la paradoja del águila. O sea, tenemos que desplumarnos y volvernos el ave americana, el águila americana, que a sí misma se saca, que a nosotros mismos ¿qué decían nuestros abuelitos? La ropa sucia se lava en casa. Bueno, mis trapos sucios me siento en el baño, si es el único lugar donde puedo trabajarme, y cuando me estoy bañando comienzo a decirme qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Algunos nacemos con una marca y cada vez que llegamos a un lugar, las personas dicen que estamos bravas. Y yo, sí, me sirve como factor protector, pero también me sirve para otras condiciones. Me afecta cuando quiero hacer la empatía con las personas y lo que ven es mi rasgo de frente y no quién soy. Pero entonces, ¿qué es lo que usted hace? Bajar. Y bajar y pedir ayuda nunca es un problema. Entonces tenemos que trabajar en eso, o sea, tenemos compañeros, no se les olvide, la persona de seguridad nos puede dar tanto apoyo porque es un oidor. Las personas que caminan por los corredores son excelentes oidores y no para chismes, sino para la realimentación de qué es lo que estoy diciendo y qué me está llegando. Entonces tenemos que hacer ese trabajo y en esta pandemia a todos nos mandaron a cero y todos estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo con desigualdad de condición, pero estamos aprendiendo. Y de aquí solo podemos salir fortalecidos. Retomando esto que dice Katia, y de verdad ya como para ir cerrando, hay unas recomendaciones que las da María de la Fuente Lago, que es una psicóloga sanitaria española, y me parecen muy atinentes y que vienen a resumir un poco lo que hemos estado hablando durante este rato, ¿verdad? Bueno, uno es el autocuidado, la autoobservación, autoevaluarnos, ¿verdad?
Y es precisamente poder decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué estamos pasando? ¿Qué me lleva a ese sentimiento, a ese pensamiento incluso? ¿Por qué estoy pensando en esto tan reiteradamente? 1. 2. Cuidar la manera en que hablamos con el otro y con nosotros mismos. Cuando hablamos de nosotros mismos, tenemos que confiar en lo que somos, porque no debemos sabotearnos en medio de una crisis. En medio de la crisis, nosotros a veces decimos, no soy capaz, no voy a poder, pero es ahí cuando tenemos que reconocer de qué estamos hechos. El otro es tomarle el gusto a la situación. Y no es que yo vaya a decir, ay, qué contenta que estoy con la pandemia, ay, qué contenta que estoy aquí encerrada, que no puedo salir, que no puedo abrazar a mis papás, que no puedo abrazar a mis hermanos. No, sino es cuando yo tengo un gesto agradable, voy a hacer una conexión cerebral que cambia mis pensamientos. Si yo paso todo el día así, enojada, enfurruñada, pues así van a ser mis sentimientos y mis emociones. Cuando yo trato de darle vida y color a las situaciones, las emociones cambian. Por lo menos voy a sentirme capaz de realizar cosas nuevas. El otro es buscar un aprendizaje positivo y siempre lo hemos mencionado nosotros, que de las grandes crisis salen grandes oportunidades, grandes logros. Vean cuando una empresa ha quebrado, ¿verdad? O una familia está en quiebra, ahí es donde vienen esas ideas maravillosas que generan nuevos emprendimientos y las hemos visto a lo largo de estos 8 meses. Personas que eran abogadas, que eran profesionales, que tenían una empresa y se han quedado sin nada y cómo han resurgido. Tenemos por acá un vecino, ¿verdad? Que él era abogado, se quedó sin trabajo y en algún momento de su vida había aprendido a hacer hamburguesas y ahora, en medio de la pandemia, tiene una ventanita, ¿verdad? Y este localcito es lo que está manteniendo a él y a su familia. ¿Cómo resurgió después de entrar en crisis? Y esto nos puede pasar a nosotros, tal vez no con un emprendimiento o con una empresa, sino con nosotros mismos. Las capacidades que no veíamos y en medio de una situación difícil o adversa, nos reconocimos. Empezamos a ver aquel potencial que tal vez yo lo tenía guardado porque estaba en una zona de confort. Y cuando se me mueve el piso, entonces ahí salen todas mis habilidades. La salud emocional, hablando de esto, este año, ¿verdad? Sin tener conocimiento de que íbamos a entrar en una pandemia y demás, el CONARE con las 4 universidades declara el año de la salud emocional, ¿verdad? Ese es un lema que tenemos las 4 universidades. ¿Y qué estamos haciendo para mantener esa salud? Entonces hablábamos antes de los tiempos fuera, de repensar lo que estamos haciendo, de poder buscar alternativas que me hagan encontrar el equilibrio con solo el hecho de que decía Katia, levántese, vaya, tome un vaso con agua, después vaya al servicio y ya eso, cómo libera mi cuerpo y mi mente, ¿verdad? El compartir las emociones. Necesitamos una red de apoyo, tanto laboral como familiar. Tener confianza a quién le puedo contar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Y esa persona, Katia antes mencionaba, tal vez el de seguridad, tal vez algún amigo me puede dar una visión o una perspectiva que yo tal vez ni siquiera estaba viendo. Y a esa red de apoyo es a la que yo voy a recurrir en momentos de crisis personales. Y nos va a pasar, sea yo jefatura, sea trabajador independiente, sea mamá, como sea, yo persona necesito esa red. Y esa red de apoyo además me va a permitir seleccionar. Necesito seleccionar personas que me aporten a la vida. Entonces, aquellos que son tóxicos y que vienen y me llenan de vibra negativa en este momento, qué lástima, pero no es lo que necesito. Y es parte también de la salud emocional, poder identificar aquel que me está aportando
y no como que yo le vaya a robar algo, ¿verdad? Sino que me aporta, que me hace crecer, que me invita a conocer más allá y a dar más allá de lo que yo soy. Por otro lado, tenemos, ya casi las termino, es un resumen, el contacto social, ¿verdad? Y este contacto social, pues ya no va a ser mi red de apoyo, porque ahí la tenía, pero sí el poder hacer esto que estamos haciendo hoy. O sea, ¿cómo está la otra persona? ¿Cómo está el ambiente externo a lo que me rodea, a mi burbuja? ¿Cómo están, por ejemplo, mis estudiantes? El poder sentarme a hablar y reír con un estudiante, aunque no nos estemos viendo, con un compañero de trabajo, con un familiar que hace mucho tiempo no veía. Por ejemplo, en mi caso, bueno, que creo que es el caso de muchos, mi familia vive en Punta Arenas, mi familia por parte de mi mamá, y desde enero no nos vemos. Pero el poder reunirnos y reír, el poder celebrar un cumpleaños virtual, es una de las experiencias que vamos generando a través de esta situación. También tenemos que poner límites, límites en el trabajo, límites en la familia, pero sobre todo límites en nuestra mente. ¿Hacia dónde se están desviando nuestros pensamientos? ¿Qué nos está haciendo desviar la atención de lo que realmente es importante en medio de una situación? Esto me va a permitir enfocarme, ¿verdad? Por ahí esta psicóloga decía que a veces nos invaden pensamientos que no me sueltan y que no me dejan y que me estresan. Entonces ella decía, bueno, hay una técnica, es la técnica que yo a ese pensamiento le voy a poner una hora en el día en la que lo voy a poder pensar. Que no sea en la noche porque si no, no duermo. Entonces, que yo diga a las 12 del día voy a dejarlo, pensamiento que usted fluya. Si es un pensamiento negativo, ¿ok? O algo que me está estresando. Y entonces, son las 7 de la mañana, no, hoy no puedo pensar todavía en usted porque no es su hora. Cuando llega el momento, nos damos 10, 15 minutos para pensar en eso y después continuar. La salud física, que es muy importante, más cuando estamos tanto tiempo sentados. Nosotros vacilamos mucho, ¿verdad? Porque yo digo, culpa de esta pandemia, los kilos de más que tengo, culpa de la pandemia, que ya no hago ejercicio porque tengo que trabajar. No, poder tomar ese tiempo, una caminata, media hora de caminata, de estiramiento, de hacer yoga. Cuando hay una situación estresante a nivel del cuerpo, se bajan las defensas y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, una de las formas de prepararnos y no enfermar, incluso mentalmente, es el ejercicio, ¿verdad? Entonces, poder al menos 3 veces a la semana sacar un ratito para caminar, dar unas vueltitas, sacar a pasear la mascota con todos los protocolos que se tengan que utilizar, ¿verdad? Hacer estiramientos, hacer una clase de zumba, por ejemplo, en la universidad, y eso es una gran bendición, algo muy positivo en medio de lo que estamos viviendo, y es que tanto el Fondo de Beneficio Social como Actívate de la UNA tienen programas para que nosotros como trabajadores podamos accesar a ellos, hagamos yoga, baile, zumba, ejercicios aeróbicos, ¿verdad? Y es una oportunidad que nos dan y que es para nuestro beneficio. Aceptar las cosas con optimismo es otra, ¿verdad? Hay cosas que son maravillosas y que nos están pasando. Todos estos muchachos que en algún momento decían, no, este año no nos vamos a graduar, tanto que luchamos y no vamos a poder tener una graduación, pero es maravilloso verlos recibir un título, aunque sea en pijamas, que el esfuerzo valió la pena, ¿verdad? Y la vida es injusta, sí, es muy injusta la vida. Y también tenemos que ver esto con positivismo, o sea, es injusta, yo no puedo controlar las situaciones que se vienen alrededor mío, pero ¿qué puedo hacer? Dentro de lo que está a mi alcance, ¿qué puedo mejorar? Después, la última es que tratemos de vivir. No nos podemos morir. No podemos morir asfixiados por las situaciones que hoy tenemos. No podemos morir porque estamos encerrados, cuidándonos en familia, que es un privilegio. Un día hablando con una amiga,
decíamos, pensábamos que el teletrabajo era la mejor opción para poder estar con la familia, porque íbamos a tener más tiempo, íbamos a poder compartir con ella. Pues parece que las oraciones se escucharon de muchas que somos mamás y hoy podemos teletrabajar y tener a nuestra familia. Claro, hay momentos en que uno quisiera como ¡pah! Desaparecer, pero entonces vivamos esto. Es una oportunidad que muchas no han tenido o que muchos no han tenido para estar en casa, para compartir con el otro, para que me conozcan cómo soy trabajando, ¿verdad? Entonces, este soy yo. Y sobre todo recordemos que somos personas y que las empresas se componen de personas. Es el elemento fundamental de una empresa. Y como personas tenemos que aprender a ser resilientes y esa resiliencia solo se logra, y ya Katia lo decía al principio, trabajando en ello. Es algo de todos los días. Puede ser que hoy me levante desmotivado, que hoy no pueda, que hoy no quiera, pero intentémoslo mañana, porque la práctica hace al maestro. Yo solo quiero decir 3 cosas. Sí, Helen, usted tiene la razón. La vida no es injusta, la vida es desequilibrada. Y es desequilibrada dependiendo de cómo estemos y dónde estemos. Y entonces va a depender. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama optimista y está el pesimista. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una población que en esta pandemia encontró oportunidades que no tenía. Y hay una población que se sentó a llorar. Hay otra población que trabajamos todos los días haciendo nuestro mejor esfuerzo. Un ejemplo rápido. Nosotros trabajamos con colegios. Cuando se dio el decreto, nosotros pudimos haber dicho, bueno, señores MEP, nosotros no trabajamos con ustedes y señores Universidad Nacional, qué pena, pero no podemos hacer los talleres. De pronto se nos ocurrió la loquera de hagamos una aula virtual y tenemos 850 estudiantes en una aula virtual, haciendo tareas semanales. ¿Y saben qué? Se incorporaron su familia. Y cuando hemos tenido reunión en los colegios virtual, sus padres están conectados con sus hijos. Y los papás también se están dando cuenta que están haciendo sus hijos las bondades y las no bondades. Le quería decir, Ariel, algunas veces la jefatura pone en boca de otra persona lo que no se atreve a decir. ¿Por qué? Porque le da miedo que el resultado no sea lo esperado y entonces no fui yo el culpable, fue el compañero de trabajo. Pero no importa, porque yo podría decir, algo están viendo en usted que le piden consulta, valórelo. Entonces, estratégico, cuando tome posición, cuando diga algo, valore el entorno, de hasta dónde podemos ser y qué podemos trabajar. Hola Pamela, qué placer verla ahí. Pamela Carvajal Solano. Pamela es parte de este equipo, solo que por el momento no puede estar con nosotros. Te queremos mucho. Y el otro comentario que tenía Laura, la metamorfosis. Recuerden que naturalmente nosotros tardamos 7 años para hacer ajustes en nuestro físico. La naturaleza sabia lo puede hacer en 7 días. Esta vez a la naturaleza le costó porque nosotros le habíamos puesto anticuerpos. Todavía la cucaracha es maravillosa, lo hacen 24 horas. Entonces aprendamos de todas esas, porque uno dice la cucaracha y mucha gente le tiene repulsión. ¿Qué debemos de aprender de esa cucaracha? ¿Qué debemos de aprender de la naturaleza? La resiliencia. Solamente les voy a poner el ejemplo del árbol del bambú. ¿Por qué el árbol del bambú tiene un nudo cada cierta distancia? Se llama aprendizaje. ¿Cuál es la belleza del árbol del bambú? Que viene la tormenta y no lo quiebra. Ponga un árbol tradicional que no se mueva con el viento. ¿Qué pasa cuando pasa un tornado? Lo quiebra. Nosotros debemos de aprender de la naturaleza y el bambú es un buen ejemplo para que todos aprendamos. Cada vez que algo pasa es un nudo de aprendizaje. O, como decían los abuelitos, o me decía mi abuelito a mí, una raya más para el tigre. Aquí es donde podemos hacer cosas y podemos avanzar. Que a veces queremos avanzar muy rápido. En estos momentos nos están diciendo, tienen que generar su propio ritmo. Cada organización va a tener que generar el ritmo y su capacidad de respuesta. Y eso es lo que hay que considerar. Marta nos dice que es muy difícil cuando de parte de la jefatura no se tiene el apoyo y en lugar de querer trabajar en conjunto, aísla. Divide y vencerás. Es la estrategia más vieja de la historia en negocios. Si yo divido, puedo partir a la gente y sigo gobernando. Y está la otra estrategia, embarre a todo el mundo para que todos salgamos juntos. Entonces, hay jefaturas que por sus debilidades lo hacen de una forma o de otra.
pero nosotros también como trabajadores podemos fortalecer a nuestra jefatura y también le podemos mostrar que hay formas diferentes de hacerlo. Y eso no significa que tengamos que dañar a las personas. Hay un nuevo concepto de la palabra administración y se los voy a hablar desde mi profesión, no desde las otras. ¿Qué les puedo decir? Que el concepto de administración dice que sí, que hay que usar los 5 elementos: administrar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar, pero con la menor lesión humana posible. Y aquí es donde esto va a marcar la diferencia de cómo lo hacíamos antes y cómo tenemos que comenzar a hacerlo de ahora en adelante. Yo, en nombre mío, del programa Habilidades Blandas y de la Escuela de Administración, les doy las gracias por habernos invitado a participar esta mañana con ustedes. Muchas gracias, de verdad ha sido un momento extraordinario para nosotras y esperamos pues haber aportado un granito de arena desde la escuela y desde el programa de habilidades blandas para estos momentos, ¿verdad? Y pues muchas gracias por la invitación y por ustedes estar hoy acá. Muchas gracias a ustedes, compañeras, doña Ginette y doña Katia Vasconcelos, por este excelente tema, que como hemos visto es algo que se da muy necesariamente. Está de más hacer un gran resumen, pero tal vez podríamos rescatar algunos elementos importantes. Es el hecho de que, si bien es cierto, el teletrabajo tiene muchas bondades, la situación que nos llevó a la pandemia puede hacer que haya sido más difícil esta transición, y el manejo de las habilidades blandas es más que necesario ahorita, porque nos permite estar siendo más efectivos, pero efectivos dentro de las capacidades que tenemos y considerando también que somos seres integrales. Es decir, estamos en la casa, pero eso no deja el hecho de que seguimos siendo personas que somos madres, esposas, hijas, compañeras, maestras, profesoras, asesoras, vecinas, que si somos, también estamos siendo trabajadores, somos mecánicos de nuestro carro. O sea, todos esos elementos no dejan de darse porque estamos en el teletrabajo. Y en estos momentos es muy importante rescatar esta experiencia, a hacer los cambios que tenemos que hacer, porque no queremos teletrabajadores quemados, no queremos teletrabajadores sobrepasados, no queremos teletrabajadores en los cuales no se confíe. Queremos personas que a partir de esta experiencia puedan decir luego, sí, me gustaría continuar en el teletrabajo, tal vez no al 100% como ahorita, porque la realidad es que la experiencia ha mostrado que no es recomendable el 100% en muchos casos, pero sí es importante que nos demos cuenta de que hay bondades que podemos tener. Pero como ya dijo doña Katia, como dijo doña Ginette, hay que ser adaptable, ser resiliente y entender el cambio como corresponde. Y si somos personas que tenemos gente a cargo, recordar que siguen siendo seres humanos. Y como seres humanos también tienen que entender la integralidad de esa persona. Los controles y seguimientos son necesarios, pero no podemos pedir más en el teletrabajo de lo que pedíamos en la presencialidad, porque hay que ser balanceados en eso. Doña Ginette, le agradecería si puede dejar de compartir la pantalla para poder compartir una información con nuestros. Gracias. Conferencias como esta las vamos a seguir teniendo, y de hecho desde ahora les queremos mencionar algunas que se van a estar realizando. Los próximos webinars, para que ustedes vayan anotando. El lunes 9 de octubre tenemos uno que es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque nosotros, el trabajo ahorita es en nuestro domicilio y tenemos que estar preparados para atender riesgos, emergencias en el hogar. Porque no es como antes, que estábamos en nuestro trabajo y oíamos sirenas y cómo nos movíamos, cómo salíamos, qué cosas. Ahora hay que saber que nuestro hogar es nuestro trabajo. La conferencia del 30 de octubre, muy importante, la transformación digital y efectos psicosociales de las TICs en la docencia universitaria. Muy valioso este tema en el contexto en el cual tanto sea que seamos académicos, académicas, seamos estudiantes, tengamos hijos, hijas, hermanos y todos que estén recibiendo lecciones, muy valioso. El 11 de noviembre, implicaciones de teletrabajo en la planificación ahora y post pandemia. Y finalmente, el 25 de noviembre, buenas prácticas en la implementación y evaluación del teletrabajo.
De nuevo, muchas gracias de parte de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Muchas gracias al programa de habilidades blandas a través de doña Ginette y doña Katia Vasconcelos, a la Escuela de Administración por ayudarnos en este tema que es realmente importante, al programa de innovación metodológica, gestión de conocimiento y participación, que también ha venido dando un soporte muy importante en el tema de los webinars, a don Álvaro Melo de la Academia Internacional de Teletrabajo, y muchas gracias a todos. Los esperamos en la conferencia del 9 de octubre, que se les estará enviando el enlace. Sobre la grabación, nosotros luego pedimos un listado con los correos de las personas que estuvieron y les mandamos el enlace una vez que se cuelgan los canales de YouTube, que son en eventos en vivo de la Universidad Nacional y en el canal de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Muchas gracias y esperamos tenerlos en los próximos webinars. Feliz día. Que tengan un lindo día y un casi fin de semana. Hasta luego, muchas gracias por estar con nosotros hoy y que tengan un lindo fin de semana. Gracias.